A finales del año 2015, Peter Hasek fue a Sudán en nombre de la Voz de los Mártires y del Señor Jesucristo para servir a personas que estaban sufriendo. Peter fue arrestado y acusado de conspiración contra el gobierno sudanés. Comenzaron a bofetearme, me golpearon con el puño en la cara muchas veces. Con un palo de madera me pegaron en la cabeza, los hombros y los dedos, y también lo usaron para golpearme en el estómago. En medio de la golpiza que estaba recibiendo por su fe en Cristo, Peter se acercó aún más a su Salvador. Realmente estaba pensando en el Señor Jesús, en lo que tuvo que pasar cuando lo arrestaron y también lo golpearon con un palo de madera. Lo abofetearon y ridiculizaron. En aquel momento pude ver claramente al Señor Jesús y cómo sufrió por nosotros. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos nuevamente a La Voz de los Mártires. Mi nombre es Todd Nettleton y esta semana tenemos una oportunidad increíble y un gran privilegio. Me senté a hablar con Peter Hasek solo 9 días después de que lo liberaron de prisión en Sudán, donde estuvo 14 meses después de ser arrestado por ayudar a los cristianos perseguidos en ese país. Peter es miembro del personal de La Voz de los Mártires y fue nuestro director regional para África. Estaba en Sudán sirviendo a La Voz de los Mártires y a los cristianos perseguidos cuando lo arrestaron. Esta es una historia que nos ha afectado de forma muy personal a todos nosotros en La Voz de los Mártires. Peter, es tan bueno verte y ver lo saludable que estás y cómo Dios te ha bendecido. Gracias por tu fidelidad y gracias por estar dispuesto a compartir tu historia aquí en el programa La Voz de los Mártires. No, es un placer que me hayan invitado a hablar sobre mis experiencias con el Señor. Es una verdadera alegría. Peter, primeramente quiero hablar de la situación, de haber sido arrestado. Obviamente has trabajado por mucho tiempo para La Voz de los Mártires. Has viajado desde y hacia naciones hostiles y restrictivas. Pero esta historia se remonta a octubre del año 2015. Hubo una reunión en Addis Abeba a la que asististe. ¿Cuál fue el tema de esa reunión y por qué estuviste ahí? Fíjate, del 19 al 23 de octubre del año 2015 hubo una conferencia en Addis Abeba sobre Sudán. No recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero básicamente era para conocer a la comunidad de cristianos sudaneses, tanto expatriados como obreros de varias misiones, especialmente de organizaciones expulsadas de Sudán en enero del año 2013. Después de la reunión decidiste ir a Sudán y de hecho, algunos de los amigos con los que estuviste en la reunión te dijeron: «Oye, ven a visitarnos, nos encantaría recibirte». ¿Cuál era el propósito de tu viaje cuando fuiste a Sudán? Sí, fíjate, uno de los pastores compartió información sobre un joven que había sufrido quemaduras. Nos mostró sus fotos y también imágenes de la iglesia destruida que recientemente el gobierno sudanés había ordenado demoler. Para mí, como representante de La Voz de los Mártires, aquella información fue bastante alarmante y es por eso que tuve algunas conversaciones más con este hermano y traté de hacer los arreglos para poder visitarlo. Viajo mucho y no estaba seguro de cuándo podía ir, así que intercambiamos nuestras direcciones de correo electrónico y acordamos que nos mantendríamos en contacto. Hice como 2 o 3 viajes más y vi que en diciembre tenía tiempo para visitarlo, pero no me puse en contacto con nadie hasta conocer claramente las condiciones bajo las cuales podría obtener la visa sudanesa. Claro. Me di cuenta que era muy fácil para un ciudadano de la Unión Europea obtener la visa. Solo había que tener la reserva del hotel y la reserva del boleto de avión. Hice las 2 reservaciones y viajé para presentarme a la embajada. En aquel momento solo había embajada en Viena. Para mi sorpresa, solo tuve que esperar 2 horas y me dieron la visa el mismo día. Entonces no fue muy difícil obtener una visa. No. ¿Sentiste que era la confirmación de Dios? Oye, estoy abriendo esta puerta, anda adelante. ¿Tuviste alguna duda? ¿No te generó cierta preocupación ir a Sudán? ¿Sabes?
Como obtuve la visa tan fácilmente, no recuerdo haberme preocupado. Por supuesto que sabía que el régimen de Sudán era bastante anticristiano y que el presidente de Sudán era buscado internacionalmente por crímenes de guerra. Lo sabía muy bien. Pero desde la perspectiva de que te dan la visa al momento de solicitarla en la embajada, vaya, me parecía ser un país muy tranquilo. Claro. Así que fuiste a Sudán en diciembre del año 2015, tuviste tus reuniones. Pudiste llevarle algo de ayuda al estudiante que había sufrido quemaduras. No quiero entrar en demasiados detalles sobre lo que estabas haciendo allá porque sé que todavía hay algunos problemas de seguridad relacionados con eso. Entonces saliste hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. ¿Qué sucedió? Bueno, antes de mi salida del hotel, ya que sabía que era posible que registraran mis cosas, borré algunas de las fotos más sensibles que tenía en la cámara. También todo tipo de recibos que tenía, les tomé foto y los guardé en un lugar seguro y salí del hotel. Parecía que todo iba a ser muy sencillo. Llegué, fui a hacer mi registro al mostrador de la aerolínea en la que se suponía que iba a viajar y obtuve todas las tarjetas de embarque para mi viaje a casa. La sorpresa llegó cuando me dirigía al control de pasaportes y de repente alguien me toca el hombro y en un inglés mal hablado me dice que es de la seguridad sudanesa y que debo acompañarlo. Fui con ellos a una habitación especial en la sala de espera del aeropuerto. En ese momento, no estaba muy preocupado aún. Ok, pero ¿en qué momento te diste cuenta de que aquello no era un simple interrogatorio de rutina, de que era algo serio? Sí, cuando comenzaron a pedirme mi computadora portátil, mi cámara, mi teléfono, todas mis unidades de disco duro externas, miré el reloj y me di cuenta de que el tiempo para tomar mi vuelo de salida se estaba agotando. El mayor problema era que no hablaban muy bien inglés. Probé otros idiomas, francés, ruso, alemán, pero no comprendían ninguno. Algo que era muy claro es que querían mi computadora portátil, mi cámara, mi teléfono y todos los discos duros que tenía conmigo y cualquier tarjeta SD y cosas así. Se los di para lo que quisieran hacer con ellos, para que los revisaran, pero era bastante claro que querían quedarse con todo. Entonces no tuve de acuerdo y decidí meterlos de nuevo en la maleta y no me lo permitieron. Cuando revisaron mi maleta, como viajo mucho, siempre viajo con 2 pasaportes. De hecho, tengo 3 pasaportes legales de la República Checa y por razones de seguridad siempre viajo con 2 en caso de que se me pierda uno o me lo roben. Claro. El segundo lo llevo escondido, ya sea en mi cuerpo o en la maleta. Cuando encontraron el segundo pasaporte, creo que para ellos eso fue la gota que derramó el vaso y empezaron a convencerse de que era un espía o algo así. Porque ¿quién más necesita 2 pasaportes? Claramente algo estaba pasando. Entonces comenzaron a ser un poco más insistentes en sus preguntas y qué querían saber. También me preguntaban cuál era el propósito de mi viaje. Eso era lo que entendía de su inglés. Así que insistí y continué diciéndoles que yo era un turista y les mostré mi visa de turista. Como respuesta me empezaron a mostrar justo ahí en el aeropuerto algunas fotos donde se podía ver claramente que me habían estado siguiendo todos los días a cada reunión. ¡Wow! Incluso tenían fotos aparentemente tomadas con dispositivos de visión nocturna, porque el color era el típico gris verdoso de ese tipo de fotos. Entonces me di cuenta de que realmente el asunto se estaba poniendo muy serio, porque tenían todas aquellas fotos y estaban tratando de demostrarme que yo no era un turista, sino que mi visita tenía otro propósito. Entonces, desde el momento que aterrizaste, ¿te habían estado siguiendo? Así es. En retrospectiva, cuando pienso en la conferencia, ¿sabes? Recuerdo que habían agentes de seguridad sudaneses presentes en el vestíbulo. Tal vez tenían a alguien en la conferencia que les informaba de manera muy detallada sobre los asistentes a la conferencia y algunos otros detalles. Así que más tarde esa noche te transfirieron a una prisión que luego descubriste que pertenece y está dirigida por el Servicio de Seguridad Sudanés, que está básicamente por encima de la ley en Sudán. Ellos son la ley y pueden hacer lo que quieran. En algún punto del camino empezaste a entrar en pánico y a decir, esto es grave. Sí, pasaron 23 horas exactamente hasta que decidieron trasladarme a la prisión a la que llaman una prisión de seguridad, ubicada en una parte de la ciudad capital de Bari. Cuando entramos al edificio de la prisión, no había indicaciones, así que me di cuenta que era una especie de prisión de seguridad.
Existía un procedimiento de ingreso a la prisión, me hicieron muchas preguntas sobre mi familia, mi dirección. Me preguntaron sobre la época en que iba a la escuela, la primaria, la secundaria, la universidad. Me hicieron todo tipo de preguntas. Ese hombre hablaba un poco mejor el inglés, pero aún así tomó mucho tiempo. Me tomaron fotos, como lo hacen a un preso, de frente y de perfil. En ese momento comencé a pensar que no sería solo una noche. Parecía que sería por más tiempo. Ok, pero quiero entender qué estaba pasando en tu espíritu en ese momento. ¿Estabas orando? ¿Estabas pensando, esto no va nada bien? Dime, ¿cuál era tu mentalidad? Ciertamente estuve orando todo el tiempo. Incluso cuando registraban todas mis cosas, todo mi equipaje. En realidad solo ocasionalmente me hacían algunas preguntas. Por lo demás, tenían mis 2 maletas, mi equipaje de mano y el de la computadora. Solo de vez en cuando venían y me hacían algunas preguntas. Cuando se hizo demasiado tarde, comencé a responder sus preguntas solo con las frases «quiero contactar a mi familia» y «quiero contactar a mi embajada». No me permitieron hacerlo. Cuando entré en la celda de la prisión, recordé algo muy interesante. Ok, quiero que hablemos de eso. Te metieron en una celda y cerraron la puerta, y ya habías visto la puerta antes. Cuéntanos un poco sobre eso, porque creo que esta es una parte increíble de la historia. Sí. El Señor me había estado preparando para esa temporada en prisión desde hacía mucho tiempo, desde el 19 de mayo del año 2013. Así que podría decir que más de 2 años antes de que me encarcelaran tuve un sueño. Recuerdo que de nuestra iglesia fuimos a visitar otra iglesia de la misma congregación a unos 150 kilómetros de nuestro pueblo, y esa noche tuve un sueño muy importante. También recuerdo que lo que vi en ese sueño no fue muy agradable porque en el sueño parecía estar en prisión. Vi claramente una puerta de metal muy pesada y gruesa con una pequeña ventana, tal vez de 12 por 20 centímetros. Y recuerdo el color de la puerta, era como blanco amarillento. En ese sueño escuché claramente el clic de la puerta cuando la cerraron y trancaron al mismo tiempo. Otra cosa muy importante en el sueño era que mi hija en ese momento, en el año 2013, ya estaba estudiando medicina en la universidad. Creo que estaba en el 3er año de la Facultad de Medicina y en el sueño sabía que estaba en prisión al mismo tiempo que mi hija se estaba graduando de la Facultad de Medicina. Este sueño me alertó y me perturbó mucho. En realidad tanto que cuando llegamos a la ciudad a donde íbamos a visitar nuestra iglesia y congregación, cuando me encontré con uno de nuestros ancianos, él me miró e inmediatamente se dio cuenta de que yo estaba muy preocupado por algo. Me preguntó, «Peter, ¿estás bien?» Le dije que estaba bien, pero era obvio que algo me había pasado. Aquel sueño me perturbó tanto que comencé a preguntarme, ¿cuál puede ser la razón de que me encontrara en prisión, de haber sido arrestado y encarcelado? Claro. Me preguntaba a mí mismo si realmente estaba haciendo de forma correcta mis informes de impuestos, si estaba declarando todo lo que recibía y cuál podría ser otra razón por la que podía terminar en prisión. En realidad no encontré razón alguna y luego me olvidé del sueño. En el momento en que me pusieron en la celda, en la prisión de seguridad, y escuché el clic de la puerta, inmediatamente recordé aquel sueño. Wow. La puerta se veía exactamente como la que vi en el sueño el 19 de mayo del año 2013. Cuando recordé el sueño, también recordé que mi hija se estaba graduando de la universidad en la escuela de medicina. Para ser honesto contigo, en ese momento ni siquiera pensé en ese detalle del sueño. Eso lo recordé más tarde. Me di cuenta cuando mi hija realmente se graduó de medicina en la universidad en junio del año 2016. Fue entonces que lo recordé. Cuando se acercaba a su graduación, me di cuenta de que si el sueño debía cumplirse, significaba que debía permanecer en prisión hasta que ella se graduara y tal vez incluso después de eso. Entonces, cuando viste la puerta, inmediatamente te vino a la mente, espera un minuto, he visto esta puerta antes. ¿En ese momento pensaste, gracias Señor porque me advertiste? ¿O soñé que iba a la cárcel y ahora estoy aquí? ¿Cómo lo procesaste?
Bueno, no pensé en ese nivel de detalle. Había muchas otras cosas en la celda, especialmente la forma en que estaba abarrotada y que yo estaba conociendo a mucha gente nueva en ella. Prácticamente no tuve tiempo para pensar en los detalles del sueño. Solo lo recordé y lo vi como una especie de advertencia muy interesante del Señor, o tal vez como una alerta del Señor sobre esta nueva situación que estaba sucediendo en mi vida. Entonces te pusieron en una celda y como me lo has descrito, era una celda diseñada para una persona, pero ya había 6 hombres ahí y luego te metieron a ti, así que ahora había 7. Tal como llegaste a descubrir, no eran buenas personas. Aquellas no eran personas con las que un cristiano quisiera compartir una celda. ¿Quiénes eran tus compañeros de celda? Llegué a la celda alrededor de la 1:30 de la mañana, un momento en que, en circunstancias normales, la gente duerme. Cuando los guardias abrieron la celda y me metieron en ella, prácticamente todas aquellas personas se despertaron por mi culpa. Esa fue la primera cosa desagradable, que la gente se despertara en medio de la noche. Todo el piso ya estaba ocupado por ellos, así que tuvieron que apretarse un poco más para crear un pequeño espacio de manera que yo me acostara sobre el piso. Solo había una cama, que ya estaba ocupada, por supuesto, por el preso de mayor edad en la celda. Solo hicieron un pequeño espacio en el suelo. No tenía manta, solo tenía algunas prendas, 2 camisetas extra, un par de pantalones extra, también un cepillo de diente, pasta de diente y jabón. Eso era todo. Me mostraron el pequeño espacio en el piso y me dijeron, acuéstate ahí. Uno de los hombres que hablaba algo de inglés me dijo, acuéstate aquí y cúbrete con tus otras camisetas. Más tarde, cuando los guardias volvieron, traté de preguntarles porque vi que todos los demás tenían mantas. Algunos incluso tenían colchones. Lo que me respondieron fue, no te van a dar ninguna manta porque eres de la República Checa y estás acostumbrado al clima frío. Deberías estar bien. No me dieron mantas. Así que me acosté sobre las baldosas del piso y hacía mucho frío. Coloqué algunas cosas bajo mi cabeza, como los pantalones extra que tenía, los enrollé y me los puse debajo de la cabeza y me cubrí con las camisetas extra, con una las piernas y con la otra el resto del cuerpo. Traté de conciliar el sueño. Realmente no estaba durmiendo, solo pensaba mucho en la situación. Es probable que haya dormido un poco, pero muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, alrededor de las 5:30, era el primer azán o llamado a la oración. Inmediatamente después del llamado, toda la gente comenzaba a despertarse y yo tenía que despertarme también para que ellos hicieran espacio en la pequeña celda para que pudieran orar. Ok, entonces suena el llamado a la oración. Los 6 compañeros de celda de repente están orando fervientemente y te das cuenta de que, bien, cada uno de estos hombres es aparentemente un musulmán muy serio. Yo soy cristiano. Sí. ¿Cómo va a resultar esto? ¿Empezaste a preocuparte? ¿Sentiste miedo o simplemente pensaste, bien, Señor, vamos a necesitar un poco de ayuda? Mira, he viajado mucho a países musulmanes, por lo que anticipé que todos serían musulmanes, así que no tuve miedo. Me dijeron o me mostraron un lugar detrás de ellos donde se suponía que debía quedarme de pie mientras oraban. La regla era que, como cristiano, tenía que quedarme detrás de ellos para que no me miraran mientras oraban. Así que respeté eso y me mantuve de pie detrás de ellos mientras oraban. Cuando terminaron la primera oración de la mañana, el hombre que hablaba algo de inglés me empezó a preguntar cuál era la razón por la que me habían arrestado y de dónde yo era. Al principio no tenía idea de cuáles eran las razones por las que cada uno de ellos estaba detenido. Me iba enterando en el día a día, poco a poco, y al principio la gente que yo diría que eran presos políticos eran, por poner un ejemplo, inocentes comerciantes de harina que habían sido detenidos por viajar fuera de la capital con cierta cantidad de producto que en realidad era poco. Había algunas personas que comerciaban con oro, un negocio que tal vez era oficial, pero solo comerciaban con oro.
Había otras personas que cambiaban dinero en el mercado negro, así que ellos fueron los primeros que me contaron a través del intérprete cuál era el motivo por el que estaban detenidos. Básicamente, el hombre que hablaba inglés me contaba las razones por las que aquellas personas normales, y explicaré más adelante por qué las llamo normales, habían sido arrestadas. Y luego estaba el resto de las personas, y eso lo supe un poco más tarde, que me dijeron que eran de Daesh, y lo expresaron con mucho orgullo. Y para quienes nos escuchan, Daesh es el acrónimo árabe de ISIS, así que esas personas eran combatientes de ISIS que estaban en prisión. Y entonces me di cuenta de que eran miembros o simpatizantes de Daesh. Eran personas que habían intentado viajar a Siria a través de Turquía y ayudar a la gente de Daesh. También había personas de Daesh que habían participado en el contrabando de armas, no solo para las personas de Daesh en Siria y Libia, sino también en Europa, donde se esconden esperando el momento de atacar. Algo que sucedió poco después de que ingresaste en la celda fue que tus compañeros te preguntaron: estamos en la cárcel y no sabemos lo que está pasando en el mundo. ¿Tienes alguna noticia? ¿Qué está sucediendo? Y tú les contaste sobre un acontecimiento que era una noticia importante en ese momento. Cuéntanos esa historia y luego cuéntanos cuál fue su reacción. Bueno, no hay periódicos en esta prisión. A algunas personas ni siquiera se les permite reunirse con sus familiares durante meses, como sucedió con los pastores que fueron detenidos por un periodo de 5 meses y no pudieron hablar ni reunirse con sus familias. Hay una gran falta de información, no hay noticias, no solo de sus familias, sino tampoco de lo que sucede en Sudán o en el resto del mundo. Claro. Entonces me preguntaron sobre qué había de nuevo en el mundo. Me pidieron que les contara algún asunto reciente. Recordé lo ocurrido ese noviembre en Francia. El viernes 13 de noviembre hubo varios ataques coordinados por los islamistas. Creo que murieron 129 personas, así que les conté esa historia. Cuando terminé y dije 129 personas muertas, me interrumpieron y comenzaron a gritar inmediatamente Allah Akbar, al unísono. ¡Wow! Durante varios minutos, Allah Akbar. Eso me asustó mucho, pero de inmediato supe qué tipo de personas estaban conmigo en la celda, fíjate. Aunque en ese momento aún no me habían dicho que eran gente de Daesh, eso pasó antes de que empezaran a contarme sus historias. ¡Wow! Así que les contaste sobre el ataque de ISIS en París, donde más de 100 personas murieron, y su reacción fue ponerse de pie y gritar Allah Akbar, Allah Akbar. Eso me habría asustado. Sí, también me asusté y me di cuenta de que esas personas eran posiblemente seguidores secretos o miembros de Daesh. Dejé de contarles más noticias y dije no. Yo había escuchado algunas otras noticias, pero decidí no contarles más porque en aquel momento su reacción me había asustado. Hemos estado escuchando a Peter Hasek, miembro del personal de La Voz de los Mártires. Peter fue a Sudán en representación nuestra y fue arrestado en ese país. Lo aislaron de su familia cuando fue encarcelado en el año 2015 y finalmente fue liberado 14 meses después. Tuve la oportunidad de viajar a República Checa, el país natal de Peter, solo 9 días después de su liberación para reunirme con él y registrar su historia para usted, aquí en el programa de radio La Voz de los Mártires. Espero que visite nuestro sitio web para obtener más información en vom.org. La próxima semana, Peter compartirá un poco más de su historia. Escucharemos acerca de algunos de los asombrosos planes que Dios tenía para él en prisión y algunas de las lecciones espirituales que Peter aprendió mientras estuvo allí. No querrá perdérselo, así que regrese y únase a nosotros la próxima semana aquí mismo en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor,
Regístrese ahora en bom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.